Ya estamos de vuelta de publicidad y seguimos en este programa especial de Entre Calles dedicado a la Santa Cruz de la calle Sevilla de La Palma, justo en el día en el que deberían comenzar sus festejos. En esta ocasión ahora me acompaña José María Márquez, que es secretario de esta corporación, en la que vamos a conocer y profundizar sobre todo en la historia de esta efeméride que se conmemora en este año, como es el cincuentenario de la construcción de la capilla de este santo madero. José María, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como decimos, era una ocasión muy especial, un año histórico para vuestra hermandad, pero sí es cierto que se ha visto truncado un poco por este asunto de la pandemia, ¿no? Efectivamente, la historia es caprichosa a veces y bueno, habíamos imaginado muchas formas de celebrar este 50 aniversario, que empezamos el pasado año, como bien sabéis, pero desde luego nunca imaginamos que tendríamos este paréntesis y esta forma de celebrar este 2020, ¿no? José María, bueno, lo hemos dicho, queremos profundizar un poco más en la historia. Si es verdad que en otras ocasiones hemos hablado de la propia historia de esta hermandad, que ya es centenaria, pero sí es cierto que era una ocasión propicia para recordar este cincuentenario de la capilla, que supuso todo un esfuerzo por parte de vuestros antepasados, ¿no? Efectivamente, como tú bien dices, la historia de la corporación es más que centenaria. Las primeras reglas datan del año 1903, como muchos de tus oyentes saben, y todo el pueblo de La Palma. Y ya es curioso porque la primera mención que existe a la efemérides de este año, a la capilla, la primera mención que existe es precisamente en las reglas de 1903. Cuando se constituye la hermandad y se nombra un poco el inventario y se nombra qué es lo que tiene, se dice que en cuanto no se logre construir la capilla, ya aparece la primera vez la capilla, pues todos los enseres quedarían en casa de la entonces camarista de la Santa Cruz, ¿no? Esa es la primera mención que de manera escrita conservamos del anhelo de la hermandad de tener una capilla propia, ¿no? Hubo varios intentos, bueno, podemos, si quieres, repasar conforme Sí, vayas preguntando los distintos avatares que ha habido, pero bueno, esa primera vez coincide con el nacimiento de la hermandad en julio de 1903. Bien me lo dices, sucesión de acontecimientos no permitieron la construcción de esta capilla hasta hace 50 años, que es lo que venís celebrando en este año. Y bueno, me imagino que habrá pasado en esa fecha, en ese tramo de años, de todo, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, por resumirte un poco, la siguiente mención que aparece al tema de la capilla es en abril del año 1939, recién pasada la contienda civil, en la que la hermandad empieza a estudiar la posibilidad de levantar una capilla en unos terrenos que el ayuntamiento le había cedido gratuitamente a tal fin, a la hermandad. Los terrenos se encontraban al final de la calle, en la parte conocida como la Cruz San Roque. Eran unos terrenos cierta forma triangular y, como digo, justo al final de la calle, tirando ya hacia la salida hacia Sevilla. Se llegaron a hacer planos para construir esa capilla en el año 1939, pero aquel proyecto se quedó en nada, porque imaginamos que la penuria económica de aquel momento, de 1939, y también, qué duda cabe, que el sitio quizá no era el más idóneo, porque suponía llevarse toda la celebración hasta al extremo de la calle, pues hizo que la hermandad desistiera de esa idea de construir la capilla en el año 39 allí. Posteriormente, en el año 52, la hermandad empieza con la euforia del traje de plata de la Santa Cruz, que llegó en el 48. Pues en los años siguientes, 49, 50 hasta 56, la hermandad hizo un montón de insignias, un montón de estrenos, todos valiosísimos, costosísimos, y también se hace una mención vamos a aprovechar este momento para construir la capilla, ¿no? Pero esta mención, como te digo, es en el año 52, y también porque había otras cosas más urgentes que hacer y porque imagino que eso requería mucha envergadura, esa obra era de mucha envergadura, pues tampoco se llegó a materializar. No sería hasta el año 68 y 69, concretamente, cuando empiezan a darse los primeros pasos ya de manera definitiva
y todo lo que había estado ralentizado pues casi 60 años, pues en 6 meses voló y se construyó la capilla. Vamos a hablar precisamente de estos momentos, porque lógicamente, como toda empresa de esta tipología, pues supone también un enorme esfuerzo, como decíamos al principio de esta entrevista, y sobre todo no pocos problemas, porque siempre suceden imprevistos, y me imagino que en este caso esta hermandad pues tendría que luchar siempre para conseguir lo que hoy tiene, que es todo ese patrimonio que hemos podido ya ver en otras ocasiones, ¿no? Efectivamente, como te digo, la idea ya coge velocidad cuando se queda vacía una casa que estaba habitada por una familia, se queda vacía. La casa reunía las condiciones idóneas porque era justo en el centro de la calle, tenía la posibilidad de dar a la Vega también, como de hecho da la capilla, y bueno, los acontecimientos se dieron en aquel momento y la hermandad también venía gozando de una cierta estabilidad económica desde hacía 4 años antes, inexplicablemente, pero sí era cierto. Y como te digo, el proyecto cogió muchísima velocidad, de manera tal que entre que se compra formalmente la casa, que es el 3 de mayo del 69, se firma el documento el 3 de mayo del 69, el 15 de mayo, 12 días después, se decide derribarla y empezar a construir. Unos días después, el día del Corpus del 69, se pone la primera piedra y en las fiestas del año siguiente ya la cruz entró y salió de su capilla. Con lo cual, aquel año fue absolutamente trepidante. Las actas recogen multitud de gestiones que se hacían y un ritmo absolutamente frenético en el cual contribuyó, podemos leer, que contribuyó toda La Palma y muchísima gente de La Palma que estaba fuera, me dicen del País Vasco incluso, Madrid, llovieron donativos de toda España, vino tierra de Jerusalén para la cruz, vino un montón de elementos, ya te digo, en esos meses que lograron que efectivamente el 8 de mayo de 1970 la capilla fuera solemnemente bendecida y la Santa Cruz hiciera su entrada en ella por primera vez. Muy bien. Bueno, José María, me imagino que por ese motivo, esa trepidante construcción, un año prácticamente, pues ha hecho también que la celebración de los fastos de este cincuentenario pues no sea por libre albedrío, sino que han sido actos conmemorativos concienzudamente, ¿no? Sí, de hecho creo que lo comentábamos el año pasado, con ocasión de cuando realmente comenzamos el inicio de la celebración. Si recuerdas, el año pasado, el 3 de mayo, coincidiendo con el momento en el que se compró la casa, pues tuvimos el concierto conmemorativo de 3 caídas en la plaza. El día 15 de mayo, coincidiendo con el momento en el que la Junta de Gobierno decidió dedicarse a esa tarea y construir en firme la capilla, pues el 15 de mayo tuvimos la recreación de la sala con la cruz en el aire, rememorando cómo estaba la cruz cuando se decidió lo que se decidió hace 50 años. Y el día del Corpus del año pasado, la víspera del traslado del Corpus, como el Corpus del 69 fue la primera piedra, pues también se rememoró la última exaltación de la Santa Cruz de la calle Sevilla a su paso en La Vega, que era donde se hacía en aquella noche. Esos hitos fundamentales los empezamos el año pasado y teníamos previsto este año continuar con ellos en lo más cercano posible ya a la fecha del 8 de mayo, que es el viernes de la fiesta, que sería la conmemoración exacta de la bendición de la capilla. O sea que mañana es cuando justo se cumplen 50 años, mañana viernes día 8, de esta efeméride, de esta bendición y el estreno, podemos decir, por parte de los hermanos, como bien me comenta, un esfuerzo enorme, numerosos donativos, o sea que ese hecho, ese hito, también pues supuso un espaldarazo definitivo a esta devoción, ¿no? Evidentemente, a ver, las fiestas de la Santa Cruz en La Palma es una fiesta eminentemente popular, es una fiesta que va de la calle a la iglesia. Durante siglos La Palma veneró a la Santa Cruz
como fiesta de vecinos, de amigos, corrales de vecinos, sitios de ensanche donde la gente se reunía en torno a la primavera y festejaba la Santa Cruz, como puede ser en Córdoba o puede ser en Granada. Pero de ahí pasó a la iglesia. En La Palma pasó muy pronto con la Cruz de la calle Sevilla en 1903 y claro, pero seguía estando en las casas. Es curioso que aun pasando en 1903 a la iglesia, la cruz nunca estuvo guardada en la iglesia, ni en ningún templo de los existentes. Siempre permaneció en la calle, en una de las casas, hasta que en la misma calle se pudo construir una capilla para ella, ¿no? Claro, en el año 1970, cuando se saca de ese domicilio en el que está la cruz y se la erige en un precioso altar en medio de la calle, que puede ser visitado en cualquier momento del año, en el que la gente cuando se casa va a hacerse fotos delante de la cruz, cuando tiene un hijo, una comunión, también en circunstancias luctuosas. Entonces la cruz pasa a estar todavía mucho más presente en La Palma que lo que ya estaba hasta 1970. Entonces ese paso, esa consolidación definitiva de la cruz como algo presente día a día en La Palma, mucho más de lo que ya estaba, efectivamente lo posibilitó la capilla. José María, una pregunta, ya esta es mera curiosidad también, si algo se caracteriza en nuestras hermandades por el tema estético, ¿no? Ambientada siempre, en el caso de las cofradías, por el barroco, en el caso de las cruces, como bien me comenta, ese traslado a lo eclesiástico de una fiesta popular. Bueno, me comenta ese tema estético de la antigua sala, que como hemos descrito anteriormente, pues era el precedente de lo que es hoy la capilla. Ese efecto de que la cruz parezca que está volando, que está sobre una nube, esas ideas de los mayores, ¿cómo se puede permanecer en el tiempo y sobre todo con los medios? Porque lógicamente hoy quizás tengamos más recursos para lograr ese efecto, pero antiguamente, estamos hablando de más de 50 años, conseguir eso era tarea bastante complicada, ¿no? Bueno, a ver, no más de 50 años, sino las primeras fotos de la cruz en el aire son de 1900, ¿vale? Las primeras salas en las que aparece la Santa Cruz de la calle Sevilla en el aire, como se dice aquí, que evidentemente no estaba en el aire, sino tenía un sistema por el cual parecía, semejaba que flotaba en medio de la sala, pues son de 1900. Si nos fijamos bien en lo que son las salas, la habitación y el exorno que tenía, lo que tenía era el exorno de una casa. Es decir, si nos damos cuenta, había macetas, había flores, había una mesita con un tapetito de corcheo, una florecita y la Inmaculada encima, había un espejo dorado que era muy típico del siglo XIX. Es decir, la estética era absolutamente doméstica a la hora de presentar a la cruz con lo mejor que se tenía, de manera que incluso además existen crónicas de prensa de la época en las que se felicitan en algunos años en las que la cruz ha estado en una casa de alguien más potentado económicamente, que tenía más medios, y claro, pues entonces evidentemente el lujo de esa sala, cuando el hermano mayor pues económicamente tenía más recursos, pues era un lujo bastante mayor que repercutía en el exorno de la cruz, ¿no? Ya cuando se hace la capilla, si miramos cómo está la cruz en el camarín, realmente evoca una sala, una habitación un poquito más pequeña y elevada. El techo de la sala sigue siendo blanco como eran en aquellas habitaciones, en el cual hay una vidriera. Las paredes se tapizan en rojo. Hay elementos dorados que simulan un poco los espejos y las cornucopias. Si te das cuenta, está silueteada de dorado, recuperando ese efecto dorado de las cornucopias y de las columnas que tenía en aquel momento. Si bien es cierto que el tema de la simulación de la cruz en el aire, en el camarín de la cruz no es posible, porque que ese efecto se consiga, la cruz tiene que estar a tu nivel, tú tienes que poder moverte un poco para ver que está libre, que está exenta, que no está cogida, que tú no ves ninguna cogida. Entonces, eso a la altura del camarín y a la altura de un retablo no es posible. Es decir, esa parte doméstica de cómo se hacía necesariamente se tuvo que perder cuando se pasó a la parte un poco retablística o cultural de un altar como el que tenemos. Hasta tal punto es así que el año pasado, cuando quisimos recrear la sala y la cruz en el aire, lo que tuvimos que hacer es montar una especie de habitación postiza
falsa, hecha a modo de escenario en medio del suelo de la capilla, porque las condiciones del camarín hacían absolutamente inviable, además era muy estrecho, no tenía la profundidad que puede tener para los espejos y para los juegos de luces. Claro, eso se perdió por un espacio de 50 años y lo pudimos recuperar, bueno, pues al menos una vez el pasado año. Eso sí, como podemos decir, la conservación de la titular en este caso con esta capilla propia, pues seguro que será mejor. Bueno, José María, me ha encantado esta sección de historia, conocer un poco más al detalle todos estos aspectos históricos de la Santa Cruz y por supuesto, bueno, para terminar, pues quiero desearte mucho ánimo y que afrontes esta situación lo mejor que se pueda. Muchas gracias a vosotros por estar siempre pendientes de las cosas de La Palma, de la Santa Cruz y de nuestros sentimientos, que en momentos como en los actuales pues están especialmente a flor de piel. Muchas gracias. Así es. Un abrazo, José María. Gracias, otro, igualmente. Pues una sección de historia que hemos podido también comprobar con José María Márquez y lógicamente que ahora nos puede dar buena cuenta del sentir general de estos hermanos de la Santa Cruz de la calle Sevilla es su presidente Francisco Rogelio Cabrera, que lo tenemos ya también preparado para que nos cuente también cómo está afrontando esta corporación esta situación. Rogelio, buenas noches. No sé si me has podido escuchar, Rogelio. Ahora sí, buenas noches. Bueno, la primera pregunta, lógicamente, como no podía ser de otra manera, ese sentir general de los hermanos que será un poco de entre incertidumbre y tristeza porque no se pueden celebrar estos festejos, ¿no? El sentimiento, la verdad, es que es complicado, ¿no? La situación. Son sentimientos encontrados en los que están esperando con impaciencia que llegara esta fecha, la fecha de las fiestas, ¿no? Sí. Y se ven con ese sentimiento contrapuesto de que no se pueden celebrar y la verdad que es complicado de llevar y de sobrevivir. Bueno, en tu caso también una sensación extraña porque me imagino que tú como presidente pues deberías estar en un continuo ir y venir, preparándolo todo, hablando siempre con todas aquellas personas que participan en todos los actos y festejos, porque también esta hermandad organiza sus festejos. Por lo tanto, esta labor tuya, pues como que se ha visto parada en seco, ¿no? La verdad que sí, que lo que es la preparación de la fiesta en sí, te ves totalmente parada en seco, como tú has comentado, ¿no? Pero también es cierto de que esta situación ha generado una cosa bastante rara, anómala, ¿no? En el que también tiene muchísimo trabajo, ¿no? En el que tienes que intentar llevar o sobrellevar como mejor puede tú y a la hermandad, ¿no? Y a intentar tirarle, como yo digo, del carro e intentar hacerte el fuerte para que todos tus miembros de la Junta de Gobierno, como tus hermanos, ¿no? Pues intenten sentir esa normalidad lo menos posible, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad que es cierto que también esta situación está siendo bastante complicada en cuanto a gestión, ¿no? Porque tú sabes que la fiesta de las cruces aquí en el Condado es una actividad bastante fuerte, sobre todo aquí en La Palma, sí, que es una de las sellas de identidad del pueblo. Y la verdad que es complicado llevar o apurar un poco la posible actividad que puedas hacer, ¿no? en esta situación. Y más o menos tenemos que ir al día a día, ¿no? Y es complicado, la verdad que es complicado. Uh-huh. Hemos podido saber anteriormente en esa cronología de actos y cultos previstos que la semana pasada era cuando debía celebrarse el triduo a la Santa Cruz, además coincidiendo con estos actos extraordinarios por el cincuentenario de la capilla, que de alguna forma, pues sí es verdad que la semana pasada ha tenido lugar una celebración en este sentido importante coincidiendo con esta festividad de la Invención de la Santa Cruz, ¿no? Sí, la hermandad tenía previsto que la semana pasada, precisamente, los días jueves y sábado eran trigo solemne, ¿no? En el que celebramos todos los años en nuestra sede canónica, que es la iglesia parroquial. Y la verdad teníamos puesto mucho interés y mucho entusiasmo en la celebración del día 3, que era el día que íbamos a celebrar el 50 aniversario de la construcción de la capilla, ¿no? Teníamos preparado una serie de actos, una serie de estrenos que la verdad, pues por
esta maldita pandemia, pues todo se nos ha venido abajo, ¿no? Mucha ilusión y mucho trabajo que teníamos preparado y ya te digo, de la noche a la mañana se ha venido abajo. Y la verdad que la hermandad estaba muy ilusionada con esta fecha, ya te digo, porque tenía preparada un amplio calendario de cultos y actividades, de exposiciones, el lanzamiento de un libro recopilatorio de la historia más reciente de la hermandad, prácticamente desde de todos los libros de actas que se conservan, ¿no? Desde la guerra hasta nuestros días. Y ya te digo, este virus ha sido como un acicate, como unas tijeras en las que ha cortado todas las ilusiones que tenemos puestas en esta celebración. Sí es cierto que la hermandad ha decidido un poco posponer, ¿no? estas actividades, a ver si en los próximos meses o incluso a primeros del año que viene pues podemos celebrarlas, ¿no? Bueno, también hemos podido conocer que a raíz de esos comunicados que emitíais, pues que se ha intentado siempre agotar los plazos, intentar en la medida de las posibilidades celebrar de alguna forma esta fiesta, pero no ha sido así por la ampliación de este estado de alarma. Bueno, Rogelio, me imagino que también en este tiempo que no solo tenemos una emergencia sanitaria, sino que ha causado también una emergencia social. Una hermandad como entidad de la Iglesia que tiene esta labor caritativa, me imagino que habría estado también en todo momento pendientes de cualquier necesidad que haya podido surgir entre los propios hermanos incluso, ¿no? Sí, está claro, la hermandad como tal no es solamente para estas fiestas de mayo, ¿no? La hermandad aquí en La Palma de las Cruces prácticamente son los 365 días del año. Y la labor del grupo de caridad es bastante grande y amplia, en el que está siempre en continuo contacto con Cáritas Parroquiales, que es la que realmente la que organiza y distribuye la caridad aquí en la localidad, aquí en La Palma del Condado. Y nosotros como hermandad pues, un poco hacemos y colaboramos en lo que ellos nos comentan, ¿no? Y lo que nos dicen, ¿no? Sí es cierto que nos llegan muchos hermanos con inquietudes, con problemas que nosotros nos hacemos llegar tanto al grupo de Cáritas como a servicios sociales del ayuntamiento, como la propia hermandad, pues está claro que intenta ayudar a sus hermanos lo máximo posible, ¿no? Muy bien. Bueno, Rogelio, también hemos hablado de ese tema caritativo y podemos hacer referencia también a lo económico, porque lógicamente, en primer lugar, una fiesta como esta tipología de fiestas cruceras pues conlleva unos gastos enormes que no se han producido, pero también ha supuesto la cancelación de numerosos eventos que suponía una fuente importante de ingresos, ¿no? ¿De qué manera también esta crisis sanitaria ha afectado a la hermandad, no solo en lo cultural, sino en lo económico? Bueno, esta situación, como te comentaba antes, es como ha sido como una tijera, ¿no? Ha cortado prácticamente todo, ¿no? Ilusiones, recursos económicos. Y entonces, como tú dices, la fiesta es cierto que tiene un gasto bastante importante, de un montante económico bastante alto, y también esa tierra nos ha cortado el tema de la recaudación de esos recursos, ¿no? Prácticamente nosotros como hermandad no hemos podido este año todavía ni cobrar la cuota de hermanos, ¿no? Y entonces nos ha complicado tanto como el gasto, que no apenas hemos tenido, pero tampoco tenemos recursos económicos porque tampoco hemos podido recaudarlos, ¿no? Entonces es un poco contraproducente porque la hermandad es cierto que se nutre del dinero que los hermanos pues aportan y de las actividades que la hermandad gestiona durante a lo largo del año. Nosotros principalmente la cuota principal de los ingresos era para esta fecha, precisamente, para los meses de febrero, marzo, abril, en la que la hermandad tenía que intentar recaudar ese dinero para la celebración principalmente de las fiestas de mayo, ¿no? Dinero que no se ha recaudado, dinero que la verdad que tampoco, gracias a Dios, pues tenemos que gastarlo, porque la verdad que hemos tenido un buen entendimiento con las entidades, asociaciones que colaboran con las fiestas, en las que, bueno, pues, hemos estado hablando y la verdad que todo está bien. Y gracias a Dios la hermandad al día de hoy pues está totalmente saneada. No, como yo digo, no ni debemos ni tampoco somos millonarios, pero tampoco debemos a nadie, ¿no? Sí es cierto que tenemos algunas actividades que hay que afrontarlas, afrontar el pago, pero bueno, yo creo que no hay problema son cantidades muy voluminosas y creo que la hermandad puede económicamente sobrellevarla ahora mismo. Rogelio,
Me imagino que esta situación no habrá tenido precedente, lógicamente, aunque sí es verdad que en otras ocasiones se ha hablado de la famosa epidemia de gripe de principios del siglo XX, pero sí es verdad que a lo mejor en alguna ocasión que otra las fiestas sí se han podido ver alteradas a causa de otro tipo de acontecimientos, ¿no? Sí, vamos, yo particularmente llevo muchísimos años dentro de la hermandad y la verdad nunca he vivido una situación como esta, ¿no? Como te comentaba también anteriormente en la publicación que íbamos a editar, ¿no?, en la que se daba a conocer un poco la historia de la hermandad, pues gracias a esa publicación hemos podido conocer cómo situaciones como estas sí se han vivido, pero no por una pandemia, sino más bien por situaciones económicas de tema de la posguerra, ¿no?, en la que, ¿sabes?, ¿no?, pues bien por restricciones judiciales, bien por restricciones económicas, bien incluso por años por defunciones, ¿no?, por muchas defunciones, la hermandad lo único que se limitaba era a la procesión de la Santa Cruz, ¿no? Recientemente la verdad que no hemos vivido nunca ningún año de suspensión de fiestas. Yo creo que desde el año 39 nunca se ha suspendido la fiesta como este año, totalmente. Y lo único recientemente que hemos podido vivir así que fue extraño fue cuando hace 4 años, el famoso domingo o ese mayo de tanta lluvia, que sí es cierto que el domingo de la Cruz pues tuvimos que quedarnos en casa, ¿no? Ese día fue nefasto porque prácticamente no pudimos ni asomarnos a la puerta. Bueno, Rogelio, otra cosa que ya te tengo que preguntar, lógicamente, es una vez que pase esto, que ya se levante esta situación de confinamiento, no sé si tenéis pensado ya o vais a esperar nuevas órdenes en cuanto a la realización de posible acto de acción de gracias. La Junta de Gobierno reunida y los comunicados que hemos hecho lo hemos dicho, en el que las fiestas de mayo quedan totalmente suspendidas, ¿no? Las fiestas de mayo no vamos a buscar una alternativa para celebrarlas. No se celebran en sus fiestas, pues ya si Dios quiere, hasta el año que viene. Sí es cierto que la hermandad, como te comenté, tenía previsto lo de los actos extraordinarios del 50 aniversario, y la intención de la hermandad era buscar una fecha acorde para poder celebrarlos antes de las fiestas de mayo del año que viene, si fuera posible. Hay que buscar una fecha, está claro que la fecha, para buscarla, primero tenemos que esperar que termine o pase toda esta pandemia y todas estas órdenes de confinamiento y restricciones de movilidad e incluso de aglomeraciones, porque aunque ahora mismo vemos que la desescalada se va a hacer paulatina, pero también es cierto que esa aglomeración de personas que puede atraer o conllevar la celebración de algún acto, pues es complicado y no podríamos realizarlo, ¿no? Entonces tenemos que esperar un poco que la situación se normalice y a raíz de ahí buscar esa fecha concreta para celebrar, como te comentaba antes, los actos extraordinarios del 50 aniversario, que un poco puede darlo como un acto o una procesión de señal de gratitud o de agradecimiento por la curación de la pandemia, ¿no? Bueno, también una última cuestión, porque lógicamente pasado el mes de mayo y como ya hemos descrito en otros momentos, esta Santa Cruz de la calle Sevilla pues tiene también una función muy importante, que es el día del Corpus, de salir también a la calle. Entendemos que todavía no se ha pronunciado el obispado en la celebración de esta fiesta, que también tiene ese carácter popular, pero no sé si al menos habéis tenido ya conversaciones con la parroquia para saber de qué manera, ya inmersos en este proceso de desescalado, de escalada hacia una nueva normalidad, ¿qué tenéis pensado hacer? Si vais a participar de alguna forma. Sí, te comento, mira, la hermandad tenemos muy claro de que sí es cierto que participamos en lo que es la procesión del Santísimo Corpus, prácticamente desde que la hermandad se erigió canónicamente, pero también tenemos muy conscientes de que nuestra asistencia es siempre dependiendo de las directrices y mandatos de la hermandad sacramental, a la cual nos disponemos con total lealtad y gratitud, ¿no?, para acompañar al Santísimo. Está claro que la hermandad sacramental hablará con la parroquia y nos consultará o nos comentarán su decisión, que realmente es la hermandad que tiene que decidir si lo que va a realizar o lo que va a hacer, y nuestra hermandad pues acatará la decisión de dicha hermandad, ¿no? Si ellos deciden pues salir, nosotros muy gustosos participaremos, y si deciden alguna otra actividad pues ya iremos conversando, iremos viendo a ver qué posibilidades tenemos de
algún tipo de celebración, ¿no? Porque sí es cierto, como tú has comentado, que bueno, tenemos ahí, ¿no?, como si fuera un segundo tiempo, ¿no?, de celebración, en el que nosotros los simpatizantes de la Hermandad de la Cruz de la Calle Sevilla, bueno, pues nos gusta, pues tenemos esta procesión del Corpus, y en la procesión de regreso es cuando llevamos con alegría pues nuestra Santa Cruz al barrio desconocido por la zona de los simpatizantes y hermanos de la Santa Cruz, ¿no? Muy bien. Bueno, ya nos vamos a despedir, pero lógicamente queremos que envíes un mensaje a través de esta televisión, ya que tenemos esta oportunidad, a los hermanos y a los simpatizantes de este Santo Madero, en vista de las circunstancias. El mensaje es bastante complicado, ¿no? Si le digo que, bueno, que la cruz un poco es la dualidad, ¿no?, del símbolo del dolor y de la gloria, y este año pues nos ha tocado el lado opuesto, el lado del dolor, ¿no?, el lado oscuro. Y si como pueblo crucero, La Palma como pueblo crucero, pues debe de saber llevar esa cruz, no solamente en los buenos momentos, también creo que debemos saberlo llevarlo en los malos, ¿no? Que esto vamos a intentar que pase este año lo mejor posible y buscar esa gloria, esa resurrección en la Santa Cruz pues lo más pronto posible para el año que viene. Pues esperamos que así sea, Rogelio. Muchísimas gracias por esta entrevista y mucho ánimo para afrontar estos días. Muchas gracias a ustedes y gracias por vuestra colaboración. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, pues quedaban las palabras del presidente de esta Hermandad de la Santa Cruz de la calle Sevilla de la Palma del Condado, y con estas palabras ponemos el broche a este espacio en el día de hoy. Ya lo saben que seguimos recorriendo pues todas las fiestas cruceras y romeras de nuestra comarca del Condado, así que les encomendamos a seguir viendo pues uno a uno todos estos espacios para profundizar también en estas devociones tan particulares. Sin más, nos despedimos deseándoles que pasen una buena noche y que sean felices.